Vamos a analizar la viruela del mono en el mundo. Vamos a ver dos tipos de estadísticas. Primero veremos los casos a nivel país y luego veremos a quién está afectando más. Este cuadro nos muestra los 25 países que tienen más casos reportados al día de hoy, 25 de julio del 2022. Primero está España con más de 3.000 casos. Luego vienen Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Los que están pintados en azul son del continente americano. Luego de Estados Unidos viene Brasil, Canadá y Perú. En la siguiente gráfica es del país 26 al país 50, siempre de más a menos casos, ahí lo pueden ver. Ahora veamos lo del continente americano. Esta gráfica nos muestra los países del continente americano de más a menos casos, ahí pueden observarlo. Claramente vemos que después de Perú, el siguiente país tiene mucho menos casos. Pero ese es el mejor indicador. Como sabemos, para saber qué país es más crítico, tenemos que relacionarlo a la cantidad de habitantes, porque hay países mucho más grandes y otros más pequeños. Entonces, el indicador que más nos va a ayudar será cantidad de casos por millón de habitantes. En esta gráfica lo podemos ver. Vemos que el país con más casos por millón de habitantes es España. Y seguimos viendo, los primeros casos son todos de Europa. Claramente es Europa donde se tiene muchos más casos. Ahí pueden ver toda la lista. Ahora veamos ese mismo indicador, pero solamente del continente americano. Si bien es cierto, está mucho más bajo que Europa, vemos que claramente Canadá es el país que tiene más casos respecto a su población. Seguido, Estados Unidos y tercero, Perú. Si vemos América del Sur, de lejos, el primer caso es Perú. El segundo, que es Brasil, tiene casi la mitad de casos respecto a su población. Recordemos que Perú es el país que ha tenido más contagios por coronavirus. No podemos ni siquiera imaginarnos repetir lo mismo. Ahora, esta gráfica nos muestra ese mismo indicador, pero por continente. Claramente Europa es el continente más afectado, seguido de América. El resto de continentes aún está muy por debajo. Ahora vamos a comparar el mismo indicador, Perú, con los países más críticos. Veamos esta gráfica. Vemos claramente que los países de Europa están mucho más arriba, pero hay algo que tenemos que observar. ¿Cuándo empezó a aumentar los países de Europa? A fines de mayo. ¿Cuándo empezó a subir Perú y el resto de América del Sur? A fines de junio. Vale decir que aquí estamos con un retraso de un mes. Si vemos cómo ha crecido en países de Europa, tenemos que hacer lo necesario en este momento para que Perú y el resto de América no tengan un crecimiento similar. Pero es ahora, no después. Pero para eso tenemos que entender un poquito más a la viruela del mono. Para eso nos vamos a basar en un estudio hecho por el grupo de salud ShareNet. Es un estudio de 528 casos de infectados en 16 países entre mayo y junio de este año. Nos da estadísticas muy interesantes. De estos casos de infectados, el 96% son hombres homosexuales, 2% hombres bisexuales y 2% hombres heterosexuales y un 0% de mujeres. Asimismo, se tiene la sospecha, ese es el término que usa este estudio, de que el 95% de casos ha sido infectado a través de una relación sexual. ¿Es acaso la viruela del mono una enfermedad venérea? No. Se puede contagiar por contacto en las secreciones y en las lesiones de la piel, pero tiene que ser un contacto cercano y prolongado. Una relación sexual tiene esas características. Entonces, no es la única forma de transmisión, pero claramente en esta etapa es la que más casos ha originado, a través de una relación sexual, y principalmente en la comunidad de hombres homosexuales. De estos casos, el 41% tenía VIH. Sabemos que esta población tiene las defensas bajas. Asimismo, la edad promedio es de 38 años. Hay un dato no menor. Para la viruela se vacunó hasta el año 80. Es decir, todos los mayores de 42 años hemos sido vacunados contra la viruela. Se cree que todos los vacunados están un poco más protegidos que los no vacunados, que son los menores de 42 años. ¿Y qué síntomas tuvieron estas personas infectadas? El 62% tuvo fiebre, el 56% tuvo inflamación en los ganglios y el 41% sentía cansancio. Lo pueden ver ahí. Respecto a las lesiones clásicas de la viruela, el 95% presentó esas lesiones. ¿Y en qué zonas? El 73% en las zonas anogenitales y el 55% en el tórax, brazos y piernas. Es por eso y por todas las otras características que se cree que el 95% fue por contacto sexual. Y en este último cuadro podemos ver que de los estudiados hubo 0% de muertes y el 13% se llegó a hospitalizar. Ahora,
De los que se hospitalizaron, ¿por qué se hospitalizaron? El 30% por dolor en las zonas de las lesiones, el 26% por infección en los tejidos blandos y un 19% por control de infecciones. Como ya lo he dicho anteriormente, la estadística no se mancha. No hay sesgo de religión, política ni preferencia sexual. Pero la estadística está hecha para entender la característica de una población. En este caso, esta estadística nos está ayudando a entender la viruela del mono. Y queda en evidencia que actualmente está muy sesgado y que se puede atacar con mayor facilidad. ¿Qué tendrían que hacer nuestras autoridades de salud a nivel mundial? Tenemos que capacitar y sensibilizar a todos realmente, pero concentrados en la población de riesgo, que en este momento claramente es la población de hombres homosexuales. Si no se controla adecuadamente, esto va a seguir creciendo y en un tiempo toda la población sería afectada. Si el video te pareció interesante, por favor, ayúdame a compartirlo para que más personas tomen conciencia. Mi nombre es Rubén Valerio y este es tu canal Docente Virtual, donde la estadística nos muestra la realidad. Gracias.